¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Y salto con esto a otra noticia que me ha parecido bastante relevante de comentaros, y es cómo el Great Reset empieza a manifestarse ya en planes para 2030, que como decía Fran en el chat, es la Agenda 2030 de la ONU que me comentaste en su momento, ¿vale? Y que va en la línea, pues va en la línea de ¿cómo se llama? De Davos, del año que viene, 2021, y de los planes, al fin y al cabo, de ese gobierno corporativo mundial que funciona, que es digital, la tecnocracia también llamada. Y vamos a leerlo. Promover la prohibición de la venta de nuevos vehículos y camionetas con motor de gasolina y diésel de 2040 a 2030 por parte del gobierno de Reino Unido es un sueño autoritario de una solución al cambio climático. Esta noticia viene titulada, por si la queréis buscar, The Great Reset, Welcome to the UK 2030, es decir, bienvenidos a Reino Unido 2030. The No Petrol, No Transport, No Freedom Off. Ese es el título de la noticia, está publicada por el SOTT.net. Y es eso, en cristiano, pues bienvenidos, el Gran Reset, bienvenidos a Reino Unido 2030, sin petróleo, sin transporte y sin libertad. Y dice, el punto clave sobre el cambio en los autos eléctricos anunciado por el primer ministro Boris Johnson como parte de su plan 10 puntos para hacer el Reino Unido sea neutral en carbono en 2050, es que es más una señal de valor aspiracional que un proyecto creíble. Es más una medida apenas disfrazada del gobierno de Reino Unido para mostrar liderazgo mundial antes de su papel como anfitrión de la cumbre sobre el cambio climático COP26 del próximo año, la cumbre sobre el cambio climático. Regulación, prohibiciones, nuevos impuestos del Estado a tu nómina y todo pivotando sobre un tema, salvar la Tierra del cambio climático. Por eso dije, tengo que preparar un vídeo que solamente vaya sobre una revisión de datos económicos sobre el cambio climático. Económicos será que meter también científicos, pero estamos hablando de números, ¿vale? Sobre el cambio climático. Solo diré una cosa divertida para que ya vayáis viendo. Cuando mezclamos regulación, impuestos, control gubernamental, Agenda 2030, esa agenda globalista, intervencionista que estamos viendo cada vez más presente en nuestras vidas, con el cambio climático, es decir, con el Green Deal, la Agenda Verde, son los nuevos rojos, es decir, los rojos de antes son los verdes de ahora, ¿lo seguís un poco? O sea, todo al fin y al cabo es de control, regulación, impuestos y de un peso de dependencia estatal brutal. Por lo tanto, los antiguos rojos son los nuevos verdes, ¿me seguís? O sea, el socialismo es verde ahora, aunque también sería, para hacer un tema aparte, repasar la contaminación ambiental que se practicó por parte de naciones que tenían un sistema socialista. Que eso sería para otro capítulo, pero se podría ver. Está señalizando de la virtud que despertó seria... Esta señalización de la virtud que despertó seria graciosa, la traducción es malísima, lo siento, si no tuviera implicaciones autoritarias profundamente preocupantes para el futuro. Es decir, básicamente, quiere decir que este punto sería gracioso si no fuese por las implicaciones autoritarias que presenta para el futuro. Aquí tenemos un gobierno que ha demostrado ser incapaz de organizar un cabreo en una cervecería durante la crisis COVID, y dice, recuerde el fiasco PP y debacle de Track and Trace. Es decir, no han sido capaces de gestionar el follón de la COVID en lo que se refiere a Track and Trace, tracear y seguir, ¿vale? El rastro de gente que puede estar infectada, comprometiéndose a emprender una transformación fundamental no solo del futuro del transporte en Gran Bretaña, sino también del futuro del transporte de Gran Bretaña, la infraestructura y la reforma energética necesarias para impulsar esto. La escala del desafío es enorme. Por ejemplo, General Electric, para impulsar una revolución, es gigantesco. He cogido, ¿sabéis qué pasa? Que se ha colgado por lo que sea el traductor de Google y he tenido que utilizar otro, y la traducción que hace el otro es horrible, o sea, es terrorífica, pero más o menos entendemos lo que va diciendo. En 2018, la generación de electricidad en el Reino Unido fue aproximadamente 333 teravatios por hora,
casi ninguno de los cuales se destinó a alimentar automóviles eléctricos. Si se prohibiera toda la gasolina y el diésel utilizados en automóviles y vehículos ligeros, es el Reino Unido el que tendría que generar al menos 343 teravatios de electricidad para compensarlo. Es decir, es otro punto también que hemos comentado más una vez. Te hablan de lo que es de contaminante para el planeta los hidrocarburos. Pero no te están contando lo que están contaminando para producir baterías de litio que puedan mover un vehículo de 500 kilos, ¿vale? Que es ridículo. En resumen, electrificar el transporte de Gran Bretaña para 2030 significa construir suficientes centrales eléctricas y suficiente red para más del doble de capacidad actual. Me gustaría ver las cuotas de apuestas sobre esto en las casas de apuestas locales. Es decir, quién apuesta porque esto va a ocurrir. Porque económicamente no es viable y por eso vais a ver que la Agenda 2030 ha sido criticada por un consejo de empresas europeas. Y sigue, ¿vale? Más allá de la electricidad está el espinoso tema de la carga. Los vehículos eléctricos actuales tienen un alcance de alrededor de 250 millas. Esto está bien para viajes cortos, pero los más largos requieren más puntos de acceso de carga, así como tiempos de carga más rápidos. En la actualidad, la mayoría de los propietarios de automóviles eléctricos cargan sus automóviles durante la noche, lo que supone que tienen una unidad o un lugar de estacionamiento confiable en el que pueden cargarlo. Superar la ansiedad por la autonomía es un factor que inhibe la conversión de los consumidores a automóviles eléctricos. Significa más subsidios y apoyo, inversión e infraestructura. En resumen, más costes. Es decir, con un vehículo de gasolina sabes que puedes recorrer más distancias y que puedes repostar en más puntos. Pero este cambio implica un cambio de tanta índole que desaparecerán los surtidores de gasolina. Imagínate un país sin combustible. Pues esto es lo que más o menos se plantea. Pero claro, por cada surtidor de combustible tendrá que haber surtidores eléctricos. ¿Y el consumo eléctrico a qué coste? Y también tiene contaminación ambiental el consumo eléctrico. ¿O os creéis acaso que cuando se construye una central eléctrica no se está destruyendo parte del ecosistema que hay alrededor? ¿No se drenan ríos y se secan y se destruye parte del suministro de agua que existe hacia otras zonas? Es súper contaminante eso, al fin y al cabo. Entonces, no hay, todo tiene un precio. Cuando nos hablan de una agenda verde no significa que no vayan a contaminar o que no vaya a pagar el pato ningún ecosistema. Pero claro, se vende bien en el sentido de salvemos la tierra y, por cierto, dame un 30% de tus ingresos. Estos desafíos sugieren que la capacidad de los gobiernos y fabricantes de automóviles de cambiar más de 100 años de producción de motores de combustible para hacer frente a un futuro eléctrico en una década, más de 100 años de un modelo concreto, cambiarlos en una década, es simplemente una tontería, dice el autor del artículo, ¿vale? Espera que se me va. Dice, es simplemente una tontería. ¿Dónde me he quedado? A ver, quimera, logrado. Es simplemente... El año pasado, por ejemplo, los coches totalmente eléctricos representaron solo 38.000 de los 2.3 millones de coches vendidos en Reino Unido. Una década para que los coches totalmente eléctricos representen 38.000 frente a 2.3 millones. Es decir, compitan con un mercado de 92,6% de cuota en coches de gasolina y diésel. Es una quimera. Es decir, competir en 10 años por conquistar el 92,6% del mercado de automóviles es una quimera. A menos que haya subsidios, a menos que haya prestaciones, a menos que haya... Bueno, pues no te preocupes, no te voy a cobrar por esto si tienes un vehículo, pero tampoco puedes aparcarlo gratis si es eléctrico en el centro. Seguro que todo este tipo de cosas salen para cambiar el comportamiento de los individuos, ¿vale? Y dice, si se permitiera algunos autos híbridos hasta 2035 y la industria del motor ha estado trabajando para lograrlo, pero sigue siendo un desafío gigantesco y poco realista. No hay duda que los funcionarios públicos de la administración de Johnson pueden hacer aritmética y pueden ver que todo esto no cuadra. Pero eso es, además del punto que consiste en establecer el hecho de que el problema del cambio climático reside en los estilos de vida individuales, el punto es cambiar completamente los comportamientos y establecer un nuevo marco moral. Es decir, que cambie realmente el modelo de persona, lo que he dicho, el comportamiento de cada individuo. A través de impuestos, a través de grabaciones y a través de deducciones fiscales. No se trata de innovaciones dramáticas que pueden reducir el costo de producción y el costo de operarlas, sino si lo fuera, la atención se centraría en la industria y en los consumidores individuales. La electrificación de vehículos pesados, automóviles y autocares eliminaría unos considerables 7,6 millones de toneladas de diésel por año y requeriría mucha menos energía de generación, por ejemplo. Incluso esto sería exagerado, pero es infinitamente más factible que el enfoque actual del consumidor promedio. No sé si lo habéis pillado porque lo he leído como el culo y está también bastante mal traducido, pero básicamente lo que está diciendo es que para que esto sea viable,
no vas a poder coger y convertir 2.3 millones de vehículos, producirlos eléctricos, cuando se están produciendo, hemos dicho, 38.000 eléctricos frente a 2.3 millones, mejor dicho, se están vendiendo 38.000 eléctricos frente a 2.3 millones de coches, de vehículos de combustible. Eso no es viable, pero no es que no sea viable, es que además dicen, no te preocupes, porque como no es viable, porque es imposible en 10 años reconquistar una cuota del 92, ¿cuánto era? 92,6% de la producción tiene que ser eléctrica. En 10 años, si llevan 100 años con este modelo, surtidores, infraestructuras, tendido eléctrico, generación de electricidad, centrales nucleares, centrales eléctricas, ¿de qué tipo? ¿Eso contamina? Claro que sí. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Lo que ganamos por uno lo perdemos por el otro? ¿Sabéis cuál es la conclusión del último párrafo? Que no haya vehículos personales, que no haya vehículos privados. Es decir, que el futuro sea transportes públicos. ¿Por qué? Porque dice, si resulta que para poder hacer viable este modelo tengo que coger y pasar todo lo que tenemos en vehículos a eléctrico, no puedo hacer 2.3 millones de vehículos eléctricos por todas partes ni poner puntos de carga en todas partes, porque sería imposible. Lo que sí podría hacer sería, en 10 años, forzar a que la gente tenga que pagar muchísimo por tener un vehículo de combustible y que lo mejor que puedo hacer será utilizar el transporte público, el cual sí será 100% eléctrico. Ah, eso es otra historia, eso sí es viable. Pero daos cuenta que realmente lo que nos está ofreciendo aquí es que se acabó realmente el transporte privado, en ese sentido, ¿vale? El peligro real es que incluso un intento a medias para realizar este proyecto resultará en una sociedad de dos niveles. Los ricos que respiran el aire enrarecido de la alta moral versus los pobres que perderán la libertad de movimiento, elección y autonomía. Le van a quitar el coche a los pobres, ¿vale? Más claro imposible. Mientras los verdes piadosos pedalearán y caminarán por placer, mientras trabajamos desde casa, el resto de nosotros nos convertiremos en cubanos, representando nuestros autos viejos y cada vez más decrépitos, esperando que los grandes y los buenos declaren otro plan decenal para sostener una sociedad sin libertad. Es decir, la píldora del artículo es buenísima y menos mal que este blog es uno de los que trae las noticias siempre más limpias, más frescas, más claras. Porque como veréis, pese a que la traducción es mala, habla sin rodeos, ¿vale? Pero bueno, es básicamente eso, nos convertiremos en coches de cubanos porque el que tenga un coche de diésel o de combustible, viendo el precio que se pondrán los próximos años los coches de diésel o combustible, no podrá comprar otro o tratará de extender lo máximo que pueda la vida del que tiene, aunque quizá también le graben con impuestos el que posee. Entonces tampoco por ahí se conseguirá eludir, ¿no?, este cambio. Pero sí, básicamente, si eres millonario podrás tener vehículos privados y hacer lo que te dé la gana, pero probablemente durante unas décadas el público, la clase media y clase sobre todo más de estrato más bajo, tendrá que utilizar el transporte público porque no tendrá dinero para pagar un vehículo privado, considerando las cuotas que le van a poner y la gravación fiscal que se le pondrá, ¿vale? Un tema súper interesante, la ecología, la normativa, lo que os he dicho, los verdes son los nuevos rojos. Aquí están los planes quinquenales soviéticos para una nueva sociedad ecologista, ¿vale? Y no lo olvidéis, producir electricidad también daña el ecosistema, ¿vale?